se obtiene, pero se le van agregando de manera controlada las cantidades de cada componente. Por eso se llaman artificiales. También podemos clasificar de acuerdo al modo en que se seca cuando uno ya usa en la construcción. Si se pueden secar solo al aire, no resisten el agua, entonces se dice que son aglomerantes aéreos. Este tipo de aglomerantes no contiene arcilla, que la arcilla es lo que le da esa propiedad de endurecer bajo agua. Por ejemplo, los yesos naturales y la cal son aéreas. Ahora, si al yeso uno le agrega otros componentes, puede convertirle también en un yeso hidráulico o semi-hidráulico. Aglomerantes hidráulicos, entonces, son los que fraguan. Fraguan es un término que es el secado, ¿verdad? Pero que cuando uno dice fraguar, está queriendo decir que ahí han sucedido reacciones químicas que llevan al endurecimiento como piedra, porque realmente endurecen como piedra, ¿verdad? Y a la vez pierden agua. Entonces se secan en realidad. Uno puede decir que el fraguado, o cuando uno dice fraguan, podemos decir que secan, pero esta es la palabra apropiada cuando se está hablando de estos materiales. Fraguan lo mismo con el aire que con el agua, y porque contienen arcillas en cantidades importantes. Por ejemplo, los cementos artificiales y también los cementos naturales que contienen arcilla naturalmente en una proporción adecuada. Entonces acá tenemos un cuadrito donde tenemos las cales ordinarias o cales aéreas, que ya vamos a ver que se clasifican de acuerdo a su composición en grasa árida y fuerte. Estas no pueden endurecer en el agua o fraguar, solamente al aire. Luego tenemos las hidráulicas, que de acuerdo al grado de hidraulicidad se llama, o sea, al tiempo que duran en fraguar, a los días, como pueden ver acá, ¿sí? Pueden clasificarse nuevamente en débilmente hidráulicas, medianamente, propiamente, y las que son eminentemente hidráulicas, es decir, que tienen una proporción tan adecuada de arcilla que tienen un fraguado rápido. El fraguado rápido no es tan conveniente en la construcción, porque generalmente en la construcción, sobre todo si son grandes construcciones, tienen que distribuirse adecuadamente ese aglomerante, tiene que emparejarse, tienen que hacerse una serie de prácticas que si el cemento endurece enseguida, ahora va a hacer imposible algunos trabajos. Entonces, los cementos como el Portland, que es el más usado, en realidad son cementos dentro de todo lentos, ¿verdad? Bueno, este tipo dijimos entonces que pueden fraguar lo mismo al aire que al agua. Ahora vamos a hablar un poquito de las cales aéreas. Como principalmente vamos a hablar de la que nosotros llamamos normalmente cales, ¿verdad? La cal blanca esa, que puede ser cal apagada o puede ser cal viva. Vamos a ver ahora la diferencia. Si esta parte bien química, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Porque hay que saber así para el examen, hay que saber la composición química de las cales, porque nosotros no nos podemos alejar de ese tema. De hecho, es luego el fundamento de nuestra materia. Por eso le decimos también ordinarias, no sé si acá, ¿verdad? Ven que dice ordinarias. Parece un término un poco despectivo, ¿verdad? Pero no se toma así, digamos. Profe, ¿qué es lo que teníamos que saber de la cal? Su composición química y su materia prima y cómo se prepara. Esta diapositiva, por ejemplo, nos refleja bien eso, ¿sí? ¿De dónde vienen las cales que nosotros compramos, esa bolsa de cal blanca? Viene de quemar, de calcinar a unos 1000 grados aproximadamente centígrados un
material, es una piedra, denominada piedra caliza. Carbonato de calcio es la composición principal de la piedra caliza. Claro que en la naturaleza esta piedra caliza no es 100% carbonato de calcio, tiene impurezas, ¿verdad? Porque está en la naturaleza. Pero el mayor componente de la piedra caliza es el carbonato de calcio y de hecho es este carbonato de calcio el útil, digamos, para obtener el material aglomerante, ¿sí? Entonces, si uno quema, este sería el carbonato de calcio. Si el carbonato de calcio se calcina a unos 1000 grados centígrados, aproximadamente en hornos, lo que sucede es que se descompone esta sal dando óxido de calcio, se llama esto, CaO, óxido de calcio, y dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono es un gas que escapa, ¿no es cierto? Sale por una chimenea. Y esto es un sólido de color blanco que si se tritura queda un polvo muy fino, que es lo que uno llama cal viva. Se llama cal viva. Óxido de calcio, ¿sí? Se puede vender así también como cal viva y apagar, como se dice en la jerga de la construcción, se puede apagar en obra, o comprar ya apagada. ¿Qué quiere decir eso? Que a este óxido de calcio se le agrega agua en una proporción determinada, ¿sí? Y se obtiene el hidróxido de calcio, que es lo que estoy marcando con el cursor, hidróxido de calcio, lo que se denomina cal hidratada o muerta, de su analogía, ¿verdad? Con que cal viva y cal muerta, pero nosotros le conocemos como cal hidratada. Esto se vende ya así, como les digo, ahora casi no se apaga en obra, antes sí, porque lleva un riesgo, porque esta reacción es sumamente exotérmica. ¿Eso qué querrá decir, chicos? La reacción es sumamente exotérmica. A ver. ¿Qué es pele calor, bebé? Eso, muy bien, que desprende mucha cantidad de calor. Tanto que el agua que uno le echa en una fosa, ¿verdad? Se hace generalmente en una fosa o en un tanque, el agua hierve, ¿verdad? Está ahí, y además el hidróxido que se forma es un poquito cáustico. No es cáustico como el hidróxido de sodio, ¿verdad? Nada que ver, pero quema. Quema no solo por el calor, sino quema porque es un hidróxido. ¿Entienden? Entonces, generalmente ya se compra la cal hidratada, o sea que el apagado se hace en la industria de estos materiales aglomerantes. Y se compra, ¿verdad? En bolsas, en vagones, ¿verdad? Todo depende del tamaño de la obra donde se va a utilizar, ¿no es cierto? Si se trata de una obra muy grande, entonces va en vagones, por ejemplo, camiones. Profe, y por eso viene todo tipo una pasta de una... Es Ya una pasta viene. cuando moja con agua. No viene Y si vos compras el puro, eso en va polvo. a ser súper caliente cuando mezclas, ¿o cómo? No, Con agua. no. Acá, espera. Acá ya no. Si vos compras ya la cal hidratada, eso se vende seco, en polvo. O sea, se apaga con agua, se deja secar, se tritura y se envasa. Y cuando vos le pones agua, ya no calienta más. Puede haber un ligero calentamiento, pero no tiene nada que ver con el calentamiento del apagado, que sí es muy intenso, ¿sí? No, se vende en polvito. O sea que esto hay que secar. No sé si era tu pregunta. Bueno, Profe, eh, una consulta. sí. ¿Y por qué a los albañiles, por ejemplo, les quema toda la mano cuando hacen revoques y eso? ¿Y por qué es hidróxido? Hidróxido de calcio es. Si bien el hidróxido de calcio es una base débil, pero igual quema. Sí, por eso es. Como te digo, a ver,
Creo que ya dije alguna vez esto, pero recuerdo. Los hidróxidos son más cáusticos que los ácidos, chicos. Queman más que los propios ácidos. Pero hay muy pocos hidróxidos que son fuertes. Los hidróxidos de los grupos A nomás son los fuertes porque son solubles en agua. O sea, hidróxido de litio, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, esos son los más fuertes hidróxidos que hay. Completamente solubles en agua. Queman produciendo heridas incluso que pueden progresar. Los hidróxidos del grupo 2A, es decir, hidróxido de bario, hidróxido de calcio, hidróxido de estroncio, etcétera, son poco solubles en agua. Mucho menos solubles, pero son algo solubles. Y por lo tanto, también producen soluciones cáusticas, es decir, que queman. No es que quema por el calor, el calor fue acá, Después queman porque es cáustico mismo por su naturaleza química, ¿sí? Otros hidróxidos de magnesio, por ejemplo, no quema nada, es más, se usa como antiácido, se puede tomar y todo, ¿verdad? Es un medicamento. Hidróxido de hierro, de todo eso no, de zinc, eso nada no queman porque no son solubles en agua. Bueno, seguimos con nuestra cal, ya sea que esté viva o muerta, igual, ¿verdad? Se pueden clasificar otra vez ellas de acuerdo a la pureza, de acuerdo a la pureza es esto. Cal grasa y cal árida, y podemos tener un intermediario ahí, o sea, uno que puede ser entre ellos ahí, digamos, ¿sí? Grasa decimos cuando ese óxido de calcio tiene una pureza de cerca del 90%, por acá debe decir. Acá, 90%. Y da una reacción fuertemente alcalina, por eso es lo que quema las manos, como recién preguntaron. Tiene entonces más del 90% de óxido de calcio, es bastante pura, ¿verdad? Y en el estado anhidro, sin agua, se llama cal viva, y humedecido con cantidad suficiente de agua es la cal apagada o hidróxido de calcio, ¿no es cierto? Con desprendimiento de cantidad de vapor, fíjense que la temperatura puede elevarse a unos 150 grados centígrados. Hay que adicionarle unas 3 veces de cantidad de agua con respecto a la cantidad de cal. Y cuando esa pasta termina apagándose, o sea, deja de estar caliente, deja de desprender calor, ha terminado el apagado, por decirlo así, queda una pasta untuosa, es decir, que al tacto tiene consistencia grasa. Por eso se llama cal grasa. Eso termina de secarse completamente y se pulveriza, y es lo que se vende como cal hidratada. La cal árida, sin embargo, al contrario de la grasa, no tiene tanta cantidad de óxido de calcio, es decir, que tiene por supuesto, porque si no, no se llamaría cal, pero tiene también en su composición principalmente óxido de magnesio, el óxido de magnesio proveniente de las calizas magnesianas. ¿Qué quiere decir esto? Voy a volver un poquito acá. Que aparte de carbonato de calcio, la materia prima tenía también carbonato de magnesio, Mg. ¿Sí? Entonces, cuando se calcina esa materia prima, se calcina el carbonato de calcio, da óxido de calcio, pero se calcina también el carbonato de magnesio y también da óxido de magnesio. Entonces, tenemos una mezcla ahí de estos dos componentes. La magnesia, que es el óxido de magnesio, ¿no es cierto? Y el óxido de calcio, por supuesto. Entonces, a eso se le llama árida. Bueno, basta dice un 10% nomás de magnesia. Repito, la magnesia es el óxido de magnesio, MgO.
óxido de magnesio. Basta que haya un 10% nomás, esto es bastante poquito, ¿verdad? Para que ya la cal sea árida, deje de ser grasa al tacto. Bueno, ahora tenemos los cementos. Llamamos cementos, cuando decimos cemento, principalmente en la jerga de los constructores de la ingeniería civil, etcétera, ya estamos hablando de un aglomerante hidráulico. Cuando decimos cemento, entonces estamos hablando ya de un hidráulico. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a fraguar también bajo el agua. Pero en muchos países se habla de cemento, por eso quiero aclarar esta diapositiva, se habla de cemento como cualquier adhesivo, ya sea aéreo o hidráulico. Pero en nuestro país, cuando uno dice cemento, está refiriéndose a uno hidráulico, ¿sí? Generalmente va mezclado con otras cosas para conseguir airear mejor, para que haya un mejor fraguado, por ejemplo, arena o roca machacada, etc. Ahí tenemos el hormigón, ¿no es cierto? Y hormigón armado cuando ya tiene hierro o estructuras en su interior. No sé qué le pasó toda mi diapositiva. Yo bajé del drive y ahí parece que se me descompuso todo. Pero voy a mirar a ver qué pasó por acá. Bueno, la cal apagada, que es el hidróxido de calcio, más la arena, se denomina, o sea, esto tendría es igual, argamasa. Así se llama la mezcla de cal y arena. Una de cal y otra de arena. Se llama argamasa. La función de la arena y del agua, por supuesto, para formar la pasta, ¿verdad? Es producir un endurecimiento gradual y la arena lo que hace es aumentar la superficie de contacto con el aire. Para eso es la arena. Aumenta la superficie de contacto con el aire, o sea, permite que el aire, principalmente el dióxido de carbono presente en el aire, pueda ingresar y producir un endurecimiento gradual, que consiste en eliminar el agua, o sea, que se vaya secando, ¿no es cierto? Y que reaccione con el anhídrido carbónico de la atmósfera para producir nuevamente carbonato de calcio, que acá se me quedó encimado, pero que acá en la reacción vamos a poder ver bien. O sea, miren un poquito, chicos, lo que hicimos para volver otra vez a lo que teníamos en la naturaleza. En la naturaleza teníamos una piedra dura, muy dura, que es el carbonato de calcio, piedra caliza, ¿sí? De esta piedra caliza sacamos el óxido de calcio que apagado con agua tenemos el hidróxido, ¿no es cierto? Mezclado con arena y agua formamos una pasta que se llama argamasa, que va a endurecer gradualmente, que se llama fraguado esto, ¿eh? Se llama fraguado. Sí. Y cuando está así medio húmedo la pared y eso, no se quiere pegar esa pasta. ¿Por qué? Y probablemente por una cuestión de equilibrio de humedades. De hecho, tiene que estar seco para lo que revoque lo que vos estás diciendo, para cubrir, ¿verdad? Tiene que estar seco para que el fraguado que se vaya a producir sea en el tiempo suficiente y que no vaya a suceder que el agua que está por la pared, por ejemplo, pase hacia la argamasa y no le permita realizar, le haga una especie de dilución, que es muy a nivel molecular, pero es muy importante para el fraguado correcto. Profe, Sí. depende mucho porque, o sea, depende del tipo de ladrillo con el que se trabaja, porque nosotros al hacer revoque, por ejemplo, siempre humedecemos el ladrillo, la pared. Depende del material, seguramente. Sí. Por ejemplo, para el ladrillo hueco hay que humedecer bastante y el común no tanto, pero siempre tiene que estar húmedo para que adhiera bien la mezcla por la pared. Está bien. Bueno, esa parte, por ejemplo, ya es una parte de la técnica de la construcción, ¿no es cierto? Yo no sé de esa parte. Yo lo que sé es
de lo que es la materia prima y la transformación de la materia prima para dar el aglomerante, ¿sí? Así que en esa parte agradezco tu comentario porque sé lo que sé de la vida nomás, digamos, porque nunca hice nada de eso. Pero me agradezco tu comentario. Debe haber, desde mi punto de vista químico, un equilibrio, es lo que supongo, ¿no? Por eso es que le mojan o le aplican seco. Profe, Sí. yo no sé si es así, pero yo creo que me acuerdo de un documental que vi, no sé si era en la presa Hoover, que tuvieron que hacer un sistema de refrigeración para que seque el cemento, con Sí. caños que pasaban por todo prácticamente la estructura, caños de agua. Sí, porque lo que pasa es que el fraguado del cemento es exotérmico y ese calor que libera durante el fraguado es perjudicial para el endurecimiento. ¿En qué afecta? No sabría decirte exactamente si produce grietas o algún tipo de daño, ¿verdad? Pero afecta el fraguado, porque calienta mucho. Entonces, casi siempre, si por ejemplo es muy grande y el calentamiento va a ser excesivo, se tiene que refrigerar. Exactamente así lo que decís. Y eso ya realmente compete a la parte de construcción. Pero es muy cierto lo que decís. Bueno, les decía, esta es la reacción de fraguado. Si ustedes quieren anotar por ahí, por favor. Esto es lo que sucede durante el endurecimiento gradual que dice acá. ¿Qué es lo que pasa? El hidróxido de calcio de esta argamasa absorbe dióxido de carbono del aire, hay en pequeña cantidad, pero hay, absorbe dióxido de carbono y fíjense, chicos, forma nuevamente la piedra caliza, y libera agua. Esta agua incluso a veces se puede ver y todo, así ver en forma de gotitas que exudan a el reboque o a lo que se está realizando. Pero generalmente si hace calor no se ve porque a medida que se libera se evapora, ¿verdad? Sí, pero puede llegar a verse incluso. Entonces, al final del fraguado nosotros volvemos a tener la piedra que había en la naturaleza, pero ahora le hemos dado la forma, la ubicación y la cantidad que quisimos. O sea, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hizo el hombre con esto? En vez de usar la piedra como se hacía antes en las construcciones, la piedra una sobre otra, como las pirámides o como muchísimas construcciones en el Mediterráneo, que son blancas, no sé si vieron, las costas de Grecia, en foto, ¿verdad? Eso no es porque usan mármol, bro. Algunos, pero no todo es de mármol. Mucha piedra caliza, donde se usaba luego la piedra, porque al mármol no se le puede dar forma redondeada, por ejemplo, muy difícil, porque el mármol es sumamente duro. Es carbonato de calcio también, pero carbonato de calcio que incorporó muchas impurezas que al final le dan esos moteados o esas piedritas o esas formas muy lindas que tienen tanto el mármol, ¿verdad? Como la piedra que se llama granito. Sí, pero en su base es carbonato de calcio. Entonces, cuando uno transforma este carbonato de calcio en óxido y después en hidróxido, en el fraguado, en el endurecimiento gradual, vuelve a formar el carbonato de calcio que es duro como piedra, pero le hemos dado la utilización que quisimos. ¿Sí? No es como andar rompiendo piedras y acomodando una piedra arriba de la otra. Entonces, muy ingenioso, ¿verdad? Volvimos a tener carbonato de calcio. Entonces tómenle acá un poquito como algo para estudiar. ¿Cuál es la reacción del fraguado? En la cal, en los cementos que ya tienen en su composición arcilla, el fraguado es mucho más complejo. Ya no se puede explicar con una sola reacción química, porque ahí ya hay muchas reacciones químicas que van sucediendo en las
12 o más horas, ¿verdad?, que lleva el fraguado de los cementos hidráulicos. Pero en el caso de una cal, es muy sencilla su reacción química de fraguado. Bueno, entonces, de vuelta acá, que se me movió todo. Son aglomerantes hidráulicos amasados con agua, ¿no es cierto? Originan una pasta, ¿no es cierto?, que por reacciones de hidrólisis e hidratación, reacciones químicas, fraguan y endurecen, dando productos hidratados, ¿no es cierto? Que estos productos nuevos que se forman tienen una resistencia mecánica, todos conocemos, es lo que hace posible, ¿no es cierto?, nuestras construcciones que van a durar, ¿verdad?, por mucho tiempo, que duran por muchísimos años, ¿no es cierto? Estables bajo el agua y también al aire. Gracias a este tipo de cementos hidráulicos podemos construir bajo el agua y se endurece igual, ¿verdad?, que al aire. Esto sucede solamente con los cementos hidráulicos. Bueno, ya sabemos las aplicaciones, se emplean en la construcción, se presentan en estado de polvo. Y acá está la diferencia fundamental, chicos, entre un cemento hidráulico y una cal ordinaria. Ojo, los cementos hidráulicos tienen en su composición arcilla, ¿sí? Aparte de la caliza, ¿eh? La piedra caliza es la base, tiene que tener más del 50% de piedra caliza, sí o sí. Pero la arcilla es lo que le va a dar la hidraulicidad. Están anotando, ¿verdad? Están tomando nota. La composición en arcilla mezclada con la piedra caliza es lo que le va a convertir en hidráulico, repito. Tiene que tener más del 22% de arcilla, pero siempre hay más cantidad de piedra caliza. Esta mezcla que tiene que estar muy bien fina, es decir, que a la piedra caliza hay que triturarla hasta polvo, a la arcilla hay que triturarla hasta polvo fino, ¿verdad? Se mezclan muy bien, o sea, la mezcla tiene que ser algo que se llama íntima, mezcla íntima, es decir, no se tiene que diferenciar a simple vista lo que era la piedra y lo que era la arcilla, sino que tiene que haber una mezcla muy íntima, ¿verdad? Muy fina, y eso se cuece a unas temperaturas muy altas, miren un poquito, 1550 grados centígrados, hasta que esa mezcla tome una consistencia o una especie de material vidrioso. Por eso se llama vitrificación. Funde, casi funde. Por eso dice principio de fusión. ¿Qué quiere decir eso? Casi pasa al estado líquido. Casi, ¿sí? Sufre un principio de fusión o vitrificación y a ese material, no dice acá, pero debe decir un poquito más adelante, se le llama clinker. Anoten porque pregunto siempre en el examen qué es el clinker. No es todavía el cemento, pero falta un paso nomás ya para que sea este cemento, ¿sí? Clinker es esto. Es como una piedra de color grisáceo, algo verdoso a veces. Son, como tuvieron un principio de fusión, ya no es un polvo, sino que son como trocitos de piedra. Vamos a googlear ahora para mirar. Pueden googlear ustedes, pongan clinker, imágenes y van a tener. Ese clinker se tritura, se muele muy fino y se le agrega el aditivo final para obtener el cemento Portland, por ejemplo. Acá hay un resumen para el Portland, que es el cemento más importante. Nosotros solo cemento Portland usamos, por ejemplo, en el país, ¿sí? Para la industria, para la construcción hidráulica, claro. Entonces calentamos la piedra caliza
y la arcilla, que ya tienen su composición determinada, porque este cemento es artificial. Eso quiere decir que nosotros vamos a definir la cantidad de caliza y la cantidad de arcilla u otros materiales similares para llevar después a un horno a 1550 grados centígrados. Vamos a provocar una fusión parcial y vamos a obtener lo que se llama el clinker. Este clinker se muele y se mezcla con un pequeño porcentaje de yeso, que es un aditivo de los cementos, más o menos en una cantidad del 5%. ¿Qué va a hacer el yeso, o sea, en el cemento? ¿Qué hace el yeso en el cemento? ¿Verdad? Una pregunta que podríamos hacernos. Lo que hace el yeso es retardar un poco el fraguado. Porque como les dije hoy, no se quiere que demasiado rápido se endurezca, porque hay que darle, rellenar huecos, hay que darle cierto modelado, etcétera. Entonces, no queremos que el cemento se nos endurezca a medida que vamos trabajando en la construcción. Entonces, tiene este yeso que actúa como retardador del fraguado. ¿Anotaron? Porque eso no dice acá. Cuando se forma el clinker, que se forma a unos 1550 grados centígrados, como les dije, tenemos 4 tipos de combinaciones que suelen darse en el clinker. ¿Sí? Por ejemplo, se forman, ¿de dónde vienen estos? Vienen de combinar lo que tiene la arcilla. Pongan un poco en sus apuntes composición de la arcilla, composición química de la arcilla. ¿Ya? La arcilla tiene óxido de aluminio, óxido de silicio y tiene agua. Pero esa agua no es una agua que moja, sino que es agua integrada a esas moléculas, es decir, es agua de composición, ¿sí? De hidratación. No es un agua que se le agrega a la arcilla, se le agrega también, por supuesto, pero para la industria cerámica, eso es otra cosa. Entonces, esta arcilla, cuando uno dice arcilla, es un tipo de material que tiene óxido de aluminio, repito, óxido de silicio, agua de composición y puede acompañarse también con otros óxidos en pequeña cantidad, como por ejemplo óxidos de hierro, puede tener carbono también, y de eso va a depender el color de la arcilla. ¿Ustedes conocen la arcilla y qué colores puede llegar a tener? A ver si me dicen. Color gris. Así. ¿Y conoces arcilla que tenga otro color? Hay Hay amarillento también, hay Amarillento. rojo también. anaranjado. Sí, Profe, yo Incluso conozco una arcilla hay- medio negro. sí. Incluso hay partes, por ejemplo, en los canales esos de tierra que se ve luego grietas donde parece óxido luego el color, igualito lo. Sí. Como que Profe, ¿puedes volver a repetir qué otros óxidos pueden acompañar en pequeña Y cantidad? óxido de hierro, Sí. puede tener óxido de manganeso. En pequeñas cantidades puede tener carbono. Cuando la arcilla es muy negra, es porque tiene mucho carbono, solito carbono, ¿sí? Y eso nos da el color, ¿eh? Hay arcillas sumamente puras, muy, muy puras, arcillas que son blancas. Eso nosotros no tenemos por acá. Y se extraen generalmente de profundidad. Se llaman puzolanas. No sé si escucharon hablar. Puzolanas. Y son arcillas sumamente blancas, y se usan mucho para todo lo que es, por ejemplo, de porcelana, los materiales de laboratorio, por ejemplo, de porcelana, ahora se hacen de un tipo de arcilla muy pura, que se denominan puzolánicas, arcillas puzolánicas. Las arcillas que hay por acá, que son para hacer, por ejemplo, ladrillos, tejas, y eso son arcillas que prácticamente se extraen a flor de tierra.
Entonces, no son muy puras, pero para esos usos está muy bien, ¿sí? Entonces, básicamente la arcilla tiene que tener aluminio por el óxido de aluminio, tiene que tener sílice, óxido de silicio, ¿sí? Y otros componentes más pequeños de óxido que recién el compañero preguntó y le repetí. Entonces, cuando se fusiona, acuérdense que fusión es el paso del estado sólido al líquido, ¿verdad? Hay un principio de fusión, no es que se vuelve líquido luego, ¿verdad? Sino que hay como un principio, se vitrifica, que eso se llama clinker, y en todo ese proceso que ocurre a altísima temperatura, se van combinando entre sí los componentes de la arcilla, sílice, óxido de aluminio, etcétera, y los componentes de la caliza, que son básicamente carbonato de calcio y puede ser un poquito de carbonato de magnesio, que no es conveniente que tengan, enseguida ya les voy a decir. Entonces, de esas reacciones químicas entre los componentes de esto, que ocurre a alta temperatura, se pueden llegar a tener como 4 tipos de complejos. Eso, complejo se le llama porque no es como una molécula fácil, de una fórmula fácil, sino que son sales dobles o son combinaciones. Por ejemplo, esta. Silicato tricálcico, beta silicato dicálcico. Estas no son las fórmulas, chicos. No son fórmulas, sino son abreviaturas. Abreviaturas. C3S, silicato tricálcico. No es carbono, azufre, No, son abreviaturas, repito. Aluminato tricálcico. Y también si la arcilla contenía mucho óxido de hierro, también se pueden formar los ferritos. O sea, todo esto va después a tener el cemento. ¿De dónde salieron todo esto? De los componentes de la arcilla y de los componentes de caliza, que han sido fusionados a 1550 grados centígrados en lo que denominamos clinker. Entonces, repito, cuando el clinker se tritura, se muele muy fino y se le agrega yeso en un 5% aproximadamente, entonces obtenemos lo que llamamos cemento Portland y está listo para ser utilizado. Las variables más importantes que se manejan en los cementos son su velocidad de endurecimiento, muy importante, el desprendimiento de calor también, que recién el compañero manifestó muy bien, la cantidad de calor, no solamente la velocidad, sino cuánto calienta durante la hidratación, o sea, cuando se hace la masa con piedras o arena o lo que sea, y la resistencia de ese cemento cuando se endurece. Principalmente se mide la resistencia a los sulfatos. Esto sobre todo cuando se hacen construcciones marítimas. Los cementos que van a estar en contacto con aguas de mar tienen que tener características, propiedades muy importantes, porque las aguas de mar contienen muchos componentes que pueden de alguna manera socavar el cemento. Por ejemplo, los sulfatos son muy dañinos para los cementos. Entonces, todos los cementos, ven como acá está lo que les dije, ¿verdad? Lo que tiene la cal, ¿no es cierto?, que va a venir de la caliza. La alúmina, que es el óxido de aluminio. La sílice, que es el óxido de silicio. Y los óxidos de hierro, todos esos estaban en la arcilla. Repito, la cal estaba en el carbonato de calcio, que cuando se calcina se forma la cal, ¿no es cierto? La alúmina, óxido de aluminio. Sílice, óxido de silicio. Y los óxidos de hierro estaban en la arcilla. Entonces acá, estos componentes son de la arcilla y esta cal es de la piedra caliza. ¿Está bien? Voy a volver acá, ¿verdad? Acá estaba todo eso. Bueno, de la combinación de los componentes que recién cité,
se forman estos 4 tipos principalmente, principalmente. Algunos cementos pueden tener más de uno o más de otro tipo. Módulos se llaman estos. Módulos. Componentes indeseables, no queremos que los cementos tengan óxido de magnesio, esto, y no queremos que tengan óxido de fósforo, fluoruro u óxidos alcalinos. ¿Qué son los óxidos alcalinos? Óxido de potasio, óxido de sodio, por ejemplo, de litio, no queremos. No son deseables en los cementos. Por ejemplo, le voy a decir por qué uno de ellos es muy importante que no tenga este óxido de magnesio. Porque cuando el óxido de magnesio se mezcla con agua, aumenta mucho su volumen. Por ejemplo, las arcillas que se usan para hacer ladrillos o tejas o lo que sea, si es que tienen óxido de magnesio en su composición, cuando se prepara el ladrillo, se pone en la pared o lo que sea, cuando se absorbe humedad, estos aumentan de tamaño y producen literalmente pequeñas explosiones en la pared. O sea, de repente tu pared está haciendo pequeñas explosiones y se rompe en una burbuja, porque este óxido de magnesio lo que tiene es que cuando absorbe agua aumenta su volumen. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, los tipos de cemento, y con esto ya vamos a ir terminando por hoy. Los tipos de cementos va a depender muchísimo, voy a volver para que se entienda, de la proporción de componentes que tenía la arcilla. O sea, qué clase de arcilla era la que se utilizó con la caliza. La caliza es relativamente pura, carbonato de calcio y punto. Pero la arcilla puede tener muchos más componentes, entonces el cemento va a depender mucho de la calidad de la arcilla. Por ejemplo, si la arcilla tenía mucho más óxido de aluminio, entonces vamos a tener los que se llaman los cementos aluminosos. Incluso si uno quiere obtener este cemento con estas propiedades, que ya vamos a ver ahora que tiene buenas propiedades dependiendo de lo que queremos, se le puede agregar más bauxita, que es el óxido de aluminio. Anoten, bauxita, aluminio 2, oxígeno 3. Entonces tenemos lo que se denomina un cemento aluminoso que da pastas que endurecen rápidamente, tienen alta resistencia al ataque por sulfatos, o sea, son muy apropiados para usar en aguas de mar, ¿sí? Y, por ejemplo, también resisten a altas temperaturas, por lo que es apropiado para usar como hormigón refractario. Refractario quiere decir que resiste a altas temperaturas. Por ejemplo, en los hornos donde se llevan a cabo reacciones nucleares, por ejemplo. Esos necesitan que, como se liberan tan grande cantidad de calor, hay que refrigerar todo eso, ¿verdad? Pero igual es mucho calor lo que se libera, necesita que su hormigón sea altamente refractario, para, por ejemplo, reactores nucleares. Profe, ¿a qué temperatura se produce la fusión con eso? O Sí. debo decir de la nuclear. No, y esto a 1500, el clinker es. Porque la caliza, en vez de ser más arcilla, es caliza más, prácticamente es una arcilla que tiene un 90% de óxido de aluminio. ¿Entendéis? Esto es el clinker, pero es un clinker con elevado contenido de, a ver, aluminato tricálcico, acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de ser una arcilla que tiene la proporción normal, digamos, de bauxita,
es una arcilla que prácticamente es muy rica en aluminio, o que se le agrega luego la bauxita, porque esto se extrae también como una arcilla, un mineral. ¿Entendés? Y este que dice acá es el clinker, pero es un clinker, te repito, muy rico en ese componente aluminato tricálcico. Y entonces el cemento que va a dar cuando este clinker se triture va a ser un cemento que tenga estas características de alta resistencia a las temperaturas, al sulfato del agua del mar principalmente. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, Sí. nosotros una vez en el colegio hicimos asado encima del piso de cemento y de la nada explotó. ¿Eso por qué es? O sea, voló todo nuestro carbón, nuestro asado, desastre. Y no resiste. No resiste nomás la alta temperatura. No es porque tenga algo precisamente, sino que no resiste y se rompe, y como la ruptura seguramente produjo como una explosión, pero es por eso, porque no es un hormigón refractario. No se debe luego calentar. Bueno, ¿pero aprendieron la lección o no? Y sí, igual comimos crocante de Claro, nuestro asado. un poco de cemento triturado. Está bien. Bueno, acá hay algo muy interesante. Cemento de escoria. Escoria parece también una palabra, ¿verdad?, que uno utiliza como algo que no tiene utilidad, ¿verdad? En este caso, la escoria, chicos, es un desecho de los altos hornos, es decir, de la industria que produce hierro. La metalurgia del hierro, donde se fabrica el hierro y el acero. Se produce la escoria, que vendría a ser la separación de las impurezas que acompañaban a los minerales de hierro antes de la obtención del hierro. Entonces a eso se le llama escoria, y la escoria tiene prácticamente está formado por silicato de calcio. Prácticamente la escoria es silicato de calcio, ¿verdad? Entonces se le puede agregar este silicato de calcio finamente triturado al cemento, y eso le da alguna característica importante y se le llama cemento de altos hornos, justamente, ¿verdad? Escoria granulada más clinker da un tipo de cemento que también entra dentro de la categoría de Portland. Cementos sobresulfatados, escoria granulada más sulfato cálcico, también se puede agregar. Ven que hay varias, ¿cómo le podemos llamar? Variantes, ¿verdad? Depende del cemento que se quiera obtener. Las puzolanas, que les dije hoy, ahora también les hablé de esto, son arcillas muy puras, ¿sí? También pueden dar lugar a cementos de muy buena calidad. Y estas puzolanas, hay países en donde se pueden obtener de forma natural. ¿Por qué? Porque pueden salir de las emanaciones volcánicas. ¿Ven? Son materiales naturales de origen volcánico, o bien si uno quiere preparar, puede preparar también agregando estas puzolanas, que son arcillas muy puras. Son cementos que se denominan puzolánicos. Cementos expansivos. Este tipo de cementos tienen la particularidad de que cuando fragua aumenta su volumen. Generalmente esto no queremos, ¿verdad? Entonces, este tipo de cementos expansivos se utilizan cuando es necesario rellenar fisuras de algún tipo. Se usan estos cementos expansivos. Y se llaman también cementos tensantes. Y le voy a decir una aplicación que está teniendo últimamente los cementos expansivos. Ven que dice que, a diferencia de los demás, no se contrae cuando se endurece, sino que se expande. Se utiliza para, a ver cómo les explico. Vieron que si se quieren romper grandes bloques de piedra para hacer carreteras, por ejemplo, se utilizan dinamitas, ¿verdad? Se hace se cava, ¿no es cierto? Una sonda, se introduce la dinamita
y se hace explotar. Y entonces se rompen las piedras, ¿verdad? Este tipo de cementos expansivos se está usando ahora con en muchos países, ¿verdad? Con ese fin. Es decir, hacer un hueco en la roca, cavar un cierto diámetro, introducir el cemento expansivo, la pasta, y ese cemento cuando se endurece va a aumentar su volumen y va a tener una resistencia tan fuerte que va a terminar rompiendo también las rocas. Entonces, tiene su aplicación, pero en la construcción común y corriente no, digamos que no se usan estos cementos. Sí, si se quieren rellenar huecos y eso. Bueno, pues tenemos otros tipos, ¿verdad? Ya voy a pasar un poquito más rápido. Los yesos voy a dar también otro día nomás. Quiero ver nomás si hay algo más acá. La fabricación del cemento está resumido acá, si bien yo ya les hablé un poquito, ¿verdad? Pero acá están los componentes. Arcilla caliza y otros que se le puede agregar. Horno de cocción, 1550 grados centígrados, se obtiene el clinker. El clinker se muele finamente, se le agrega el yeso, que es el aditivo, y se obtiene el cemento Portland. Entonces, ¿cuáles son los procesos? Esto también sale en el examen, siempre. Hay que obtener y preparar la materia prima. Principalmente hay que hacer una fina molienda. Se cuecen esa mezcla en hornos a alta temperatura de 1500 y pico. ¿No es cierto? Se obtiene el clinker, se muele el cemento, lo que recién mostramos. Esta sería la piedra caliza. Ven cómo son de color blancuzco. Muy abundante en nuestro país en Valle Mi Concepción. Acá está la extracción, ¿no es cierto?, de la arcilla. Ya sería esto, es la arcilla. Luego se tiene que preparar esa materia prima, moler, homogeneizar, dosificar, es decir, que hay que tener cantidades determinadas de caliza molida y arcilla molida. Se muelen de vuelta juntos porque hay que obtener una mezcla íntima, ¿verdad? Y tenemos lo que se llama crudo de cemento. El crudo de cemento es antes del horno, antes de llevar al horno. Acá tenemos todavía en grueso, todavía no se molió, ¿no es cierto? Luego ese crudo de cemento se lleva a la cocción en hornos a temperaturas muy altas, generalmente hornos rotatorios. El combustible generalmente se usa fuel oil para calentar. Y bueno, y ahí se forman los diferentes módulos que hoy ya les mostré en la clinkerización o formación del clinker, donde la piedra caliza y la arcilla se descomponen dando todos estos módulos que, como les dije, no son fórmulas, son abreviaturas. Acá estaría la fórmula, ¿sí? No hay que saber cada uno de ellos, no hace falta. Luego el clinker se muele y se agrega el yeso o aditivo, ¿no es cierto?, para retardar el fraguado, era el yeso, ¿sí? Retardar el fraguado. Bueno, acá vamos a pasar rápido también, el hormigón, refractarios, etcétera, ya hablamos. Y esto es lo que le quiero mostrar para poder iniciar la próxima clase. El cemento Portland, que es el que usamos nosotros, tiene una composición que ven un poquito acá, muy alta en cal. Esta es la cal, óxido de calcio, muy alta. El óxido de magnesio muy poco porque era indeseable. Luego tenemos el óxido de silicio, el óxido de aluminio, esto es sílice, bauxita, en proporciones variables, ¿ven? De hierro, si la arcilla tenía hierro, o bien si era algún cemento de escorias. Puede tener manganeso y esto es lo que tenía que tener también muy poquitito, igual que el óxido de magnesio, ¿ven? Entonces, mayormente
óxido de calcio, cal, óxido de aluminio y óxido de sílice, ven cómo son los mayores componentes del cemento. Entre estos tres definimos el cemento. Si tiene mucho más aluminio, vamos a obtener los cementos aluminosos. ¿Verdad? Si tienen mucho más sílice, mucho más de esto generalmente no tiene, ¿verdad? Pero ahí incluso puede obtenerse otras propiedades. Y óxido de hierro no es perjudicial. Esto no es perjudicial, igualmente no tiene mucho. Entonces esta es la composición básica del cemento Portland. La próxima clase vamos a dar a ver, yo estaba luego acá, había sido que no me apagué la cámara nunca. Tengo mi aire prendido y ya mi cara está caliente. Bueno, la próxima clase vamos a ver los ensayos que se hacen sobre los cementos. Ensayos de laboratorio que nosotros no vamos a tener tiempo de hacer en el laboratorio porque son sumamente largos. No hay luego porque no hay para hacer. Larguísimos son. Que se hacen sobre el cemento y los que se hacen también sobre la pasta. Los que se hacen sobre la pasta, yo no voy a hablar mucho porque ustedes van a tener una materia para eso en las dos ingenierías, donde van a usar el equipamiento que está en el laboratorio de ensayos, que no me acuerdo cómo se llama, donde está el profesor Fabián. A ver. Ustedes tienen clase con él también. La Chup, creo que es. Él está ahí en este laboratorio y con él van a hacer resistencia de materiales, seguramente es la materia. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, para los que toman notas, hay que saber las materias primas para las aéreas y para las hidráulicas con fórmula. Hay que saber las transformaciones que sufren en la calcinación, por ejemplo, para la cal aérea, la diferencia entre cal grasa, cal árida, la diferencia entre cal aérea y cal hidráulica, las etapas en la fabricación del cemento, qué es el clinker, cómo se obtiene, cuáles son las combinaciones posibles del clinker, por lo menos nombrar esos 4 módulos, ¿sí? El aditivo que se le agrega al cemento y para qué, el yeso. Los tipos de cementos y sus aplicaciones. ¿Sí? En resumida. Bueno, y ahora rapidito voy a llamar 70 alumnos, lo que voy a llamar, ¿sí? Rápidamente, ustedes me dicen presente, por favor, lo más rápido posible. Aguilar Leticia. Presente, profe. Aguilera Jonathan. Amarilla Abogado. Aranda Salinas. Presente, profe. Presente, profe. Tiempo. Amarilla. Aranda Salinas. Aranda Salinas. Armoa Jara. Amarilla, presente. Esperan a que llame, ¿sí? Arrúa Jara, no. Ábalos Gastón. Ábalos Gastón, no. Ábalos Leandro. Presente, profe. Ayala Maidana. Presente, profe. Ayala Pamela, ¿era verdad? Ayala Sí. Emanuel. Bateque. Barmuta. Presente, profe. Presente, profe de Bacteque. Bateque. Presente. Barrios Arrúa. Presente, profe. Benítez Hilda. Presente, profe. Bogado Espínola. Presente, profe. Iván. Presente. Es primera presencia que tengo tuya. Cabrera Aquino, después vamos a hablar. Cabrera Presente, Cuba. Presente. Cabrera Betina.
Ahora que estoy llamando la lista ya está subiendo a 70 y algo. Y sinvergüenzas. Cabrera Betina. No está. Cano Jorge. Presente, profe. Castel Mariane. Castillo Jorge. Presente, profe. Bueno, Chena. Cristaldo. Daniel. Presente. Domínguez Alejandra. Presente, profe. Muy bien. Duarte Gloria. Presente, profe. Duete Javier. Presente, profe. Espinosa Iván. Este es R y este Presente, profe. Nico, tu micro. Esquivel Matías. F evaluado en R. Presente, profe. Y si yo hago gradiente F de Nicolás, tu Tu micrófono. micro. a F de R, Chicos, Nico, tu yo micrófono. quiero mi ecuación perpendicular a este. O sea, perpendicular a F de R. Ya. Compañero, Entonces, este va a ser... Nico, tu micrófono. Este es la clase de editorial, parece. estamos en la clase de química. Hola. Hola. Nico, apaga tu micrófono. Dios mío, después ustedes me dicen que atienden la clase de química, están hablando de su ecuación. Es impresionante. Figueredo Larisa, Fleitas Jennifer, Flores Medina, Gallinar María Lara, Presente, profe. Garay Luis, Presente, profe. García Carlos, Presente, profe. García Sonia, Presente, profe. Jiménez María Victoria, Presente. Gómez Néstor, Gómez César, González Luis, Presente, profe. Gregor Lucas, Gutman Adolfo, Presente, profe. Hermosilla Enrique, Profe, Presente, profe. Hermosilla Eudes, profe, una consulta. Hay una compañera que no tiene micrófono y que ahí te escribió en el chat cuando le llamaste. bueno, Hochi, Presente, profe. Ibarra Joel, Presente, profe. Izaza Marcelo, Jaquet Diego, Presente, profe. Kiser Karen, Colin Tainara, Presente, profe. Lamarque Fernando, Presente, profe. La Rosa Néstor, Presente, profe. López Adriano, Presente, profe. Lugo Milagros, Presente, profe. Martínez Nicolás, Presente, profe. Hay dos Martínez, Nicolás y no, profe. Martínez Nicolás y Martínez Walter. Sí, Presente, profe. Los dos Martínez están, ¿verdad? Muy bien. Sí, profe. Kiser era, todavía no llamé, o si ya llamé ya a Kiser, que me está escribiendo ahí. Ya termino la lista. Acá está. Presente Kiser. Martínez Pamela. Presente, profe. Presente. Te he visto. Mencia José. Presente, Bueno, los que llaman ya pueden retirarse. Mendevien. Lot. Presente, profe. Noguera Mari. Presente, profe. Ocampos Delio. Presente, profe. Paredes Paniagua. Presente, profe. Pedroso Alejandra. Presente, profe. Ramírez Florencia. Ramos Nelson. Presente, profe. Riveros Karen. Presente, profe. Bueno, muy bien. Rodríguez Ruth. Nahuel. Rojas Joana. Rojas Luján. Presente. Muy bien. Rosa Jennifer. Ruiz Sotelo. Presente, profe. Leandro, ¿verdad? Saavedra Sí, profe. Marcos. Sabluk. Samaniego Ángela. Presente, profe. Sanabria Juan. Sanabria Andrés. Presente, profe. Bueno, Santa Profe, Cruz. Presente. Santa Cruz, mi mejor alumno, Santa Cruz. Santa Cruz, por ejemplo, tiene casi todos los minutos, el único que no me discutió. Silva. Amaru. Testa Belén. Presente, profe.
Toledo Andrés. Presente, profe. Trombeta Luis. Ya salió, ya Presente, mía. profe. Un ratito nomás. Santa Cruz, con toda la materia lo es así, profe. No, pero El regular de nuestro... pero él, por ejemplo, él es una prueba de que mi sistema funciona. Ustedes me discuten quién es lo que me escribió. Bueno, ahora me fijo en el chat enseguida. Si terminó de llamar Trombeta. Tucholke. Presente, profe. Sí. Presente, profe. Valdés Elian. Presente. Vázquez Ingrid. Vera Gastón. Villalba Presente, profe. Franco. Presente, profe. Villalba Luis. Presente, profe. Villalba Celeste. Presente, profe. Villal Mayor Alexis. Presente, profe. Wahmut. Volhedmund. ¿Hoy grabaste o no grabaste? Qué mentirosos que son. Bueno, voy a revisar ahora los chats. Entonces, pueden salir nomás mañana grupo 1. Yo no escuché mi nombre, no sé si se fue mi internet. No, yo no te llamé un poco a vos, Gregor, ¿verdad? No me acuerdo haberte llamado. Está en blanco luego acá. Sí, ya te Profe, Sí. se me fue el internet cuando me llamaste. Chena, qué casualidad que se fue.